Para muchas culturas, el 0 significa inicio, equilibrio, transformación. Pero en las deudas, el 0 es el número de la paz, de la liberación, de los nuevos comienzos. Si buscas que el 0 sea el número que define tu futuro financiero, Bravo es el camino. Con Bravo, la solución para liquidar deudas, paga con descuento y pon tu deuda en cero. Entra a pagaconbravo.com y haz que el 0 también sea tu número de la paz. Entra a pagaconbravo.com y consulta tu caso. Episodio 18. Wally. Hola, soy Marce y hoy en Mi Maldito Diario es un episodio muy especial, pues quería darle un espacio a mi Wally, que justo hoy cumple un mes que trascendió. Han sido unas semanas muy nostálgicas y de extrañarte mucho, pues siempre estabas a mi lado. En este episodio recordaremos lo mucho que aportaste a nuestras vidas, pues fueron 12 años de acompañarnos en los mejores momentos y en los momentos más difíciles. Sé que estás presente y me sigues acompañando, pero siempre voy a sentir ese vacío que dejaste en mi ser. Te amo mucho, Wally. Vuela alto. Nos volveremos a encontrar. Bienvenidos a Mi Maldito Diario. Justo hoy cumple un mes. Creo que no sé si lo tenías presente, pero hoy cumple un mes. Sí, lo tenía. Y yo quiero leer una carta que le hice. Mi Wally. Mi niño, mi compañero, mi cómplice. Lo que estamos por hacer es el acto de amor más puro, pues no te queremos ver sufrir. En este momento te observo tranquilo en tu cama, dormidito con tanta paz. Veo el reloj y no quiero que sigan pasando las horas, pues sé que a las 5 te dejaré partir. Reloj, por favor, no avances. Siento que ese vacío que vas a dejar en mi corazón, tengo los ojos llenos de lágrimas. No tengo duda que es la decisión correcta, pues tú mismo me dijiste que estabas listo. No tengo duda que nos volveremos a encontrar, pues te elegiría una y otra vez. Te amo, mi Wally, mi Willy Monster. ¿Se te pusieron los ojos? Sí, la verdad sí. O sea, es un episodio difícil. Creo que lo habíamos estado postergando y habíamos pensado hacerlo en el viaje, pero pues no. O sea, no pudimos porque pues, perder un perrito es como perder, sí, a toda la gente que dice que no. Sí, es. Es como perder a un ser querido, es como perder un primo, un hermano, un hijo. Los que tenemos perros sabemos lo que involucra tener un perro, ver al perro y saber que el perro está bien y de repente decir, órale, llevo 12 años con mi perro. Que es un sentimiento raro porque es un sentimiento de orgullo, pero al mismo tiempo, pues dices, oye, lleva 12 años mi perro y pues viene el final. Y es duro. O sea, ese es como mi, mi opening de esto. A mí me cuesta mucho trabajo hablar del perro y de hoy. Les vamos a contar las condiciones y lo que pasó. Creo que es un episodio también para conmemorar a Wally, pues prácticamente tú viviste la mitad de su vida con él, los primeros 6 años que lo tuve. A ver, Wally llegó a mi vida porque pues sí, nos elegimos, sí soy hippie, como dice Memo, nos elegimos en esta vida, somos almas que compartimos 12 años y llegó a mi vida en uno de los momentos más difíciles, que fue cuando yo justo acababa de salir de una relación súper tóxica y súper abusiva. Wally llegó a mí porque la verdad es que él me eligió, literal yo tenía un entrenador en el gimnasio. Yo tenía un perro que se llamaba Milo. Milo se quedó con mi exnovio tóxico. Lo dejé, lo solté. Y yo regreso a casa de mis papás a vivir con ellos. Y justo yo en el gimnasio que iba, un entrenador sabía que me gustaban mucho los pitbulls. Y me dijo que él su perrita acababa de tener una camada de 11 perritos. Y que pues le quedaban ya muy poquitos. Quedaba un apestado. No, me dijo, no fue tan así, pero bueno.
me dijo, oye, ¿quieres quedarte con un perrito? Yo sé que tú le vas a dar una muy bonita vida. Yo le dije, sí, yo quiero un macho. No sé por qué. Yo siempre he tenido perros machos. Entonces, yo le dije, sí, quiero el macho. Me dijo, mira, macho nada más me queda uno. Realmente, pues, no tendrías como que para escoger, ¿no? Y le dije, no, no importa, dame al macho. Yo ya sabía que se iba a llamar Wally. Entonces, fui por él, me acompañó una amiga, fuimos por él a Coyoacán. Imagínate que el tóxico me siguió a Coyoacán. Me siguió a Coyoacán, yo no sabía, ya no vivíamos juntos. Me siguió a Coyoacán y se dio cuenta que yo había adoptado a este perro. Íbamos por patriotismo y se me emparejó. Y me dijo, ya vi que estás traicionando a Milo. Así un loco Sí, tocándome el claxon. O sea, viejo loco. viejo loco, o sea, loco. Pero bueno, así es como Wally llegó a mi vida. Y pues en casa de mis papás yo viví todavía algún tiempo. Entonces Wally creció con otros 3 primos. En casa de mis papás siempre ha habido perros. Entonces Wally creció como que con sus hermanitos. Y Wally, me acuerdo que a los 2 años, Wally ya estaba, no, perdón, todavía no estaba esterilizado. Wally a los 2 años fue el primer como que ataque hacia un perrito, que fue pues cuando yo vivía con mis papás, atacó a Hunter, que era un Basset Hound, que ya tampoco está con nosotros. Y ahí fue como el primer, como llamada de atención, como de que, ok, Wally es un perrito especial, ¿no? O sea, hay que poner foco en su educación. Wally fue el primer como llamada de atención que tuve como yo sabía, ¿no? Que iba a ser un perrito especial. La verdad es que yo estuve pues en una situación complicada, me costó mucho trabajo salir y bueno, para cortar un poco la historia de Wally, porque pues es cuando entras tú cuando conoces a Wally, Wally tiene aproximadamente 6 años. Y yo te había contado de lo que era Wally, ¿no? De que pues Wally ya ha tenido como que varios percances con los perritos de mi papá. Es un perrito pues que sí necesita atención, es un perro ansioso. Entonces bueno, no sé si tú ya como que más o menos sabías lo que era Wally o realmente te enfrentabas, porque también creo que estaría padre que contaras cómo conociste a Wally, o sea, en el departamento que... Mira, yo toda la vida había querido tener un pitbull. Y toda la vida no había tenido un pitbull exactamente por las razones por las cuales Wally era un perro difícil. Ujú. O sea, todos mis miedos y todas las cosas que yo pensaba que iban a ser un problema de tener un pitbull, todas las tenía Wally. Era grande, era miedoso, era un perro que cuando se le cruzaban los cables, pues estaba difícil. Entonces yo por eso nunca había tenido un pitbull. Y como dices, cuando te conozco y veo que tienes un perrito, que por eso nos presentaron, porque a los dos nos gustaban los perritos, conozco a Wally y digo, sí, ni modo, ya todo el mundo sabe la historia de nuestras perros. Pero pues, de las primeras veces, bueno, la primera vez que me quedé a dormir en casa de Marcela, estaba yo acostado en la cama, Marcela se para, va al baño y de repente llega Wally, brinca y se trepa a la cama y se me pone enfrente. Y sí me acuerdo que pensé y dije, no, esto ya valió madres. O sea, y no, pues nada más me olió tantito, ¿verdad? Y se acostó junto a mí y dije, qué padre perro. Porque aparte era un perro imponente, era un perro que ya al final se veía todo flaquito, jaja, pero un perro cabezón, grande, Estaba fuerte, tronado. tronado. Y sí, yo decía, hijo, a ver pues cómo le vamos a hacer para que los perros estén bien juntos, porque yo tenía dos, a Canapé y a Emma, Exacto. que son los invitados de hoy. Tú venías con tu golpe y yo venía con el mío. Que el tuyo sí era golpe, los míos no. No, Emma y Canapé son un amor. Pero entonces así es como comienza la historia de Wally o sea, cuando conoció a Memo. Y en todo este proceso de que conocí a Memo, yo pues me cambié de departamento. Yo vivía ya un poco más lejos de mis papás porque pues Wally se comía las paredes del departamento porque no le gustaba quedarse solo. Entonces yo diario, antes de irme a trabajar, yo lo tenía que llevar a casa de mis papás para que lo cuidaran. Le teníamos que poner bozal. Entonces sí era como que muy complicado.
la verdad es que yo sí vivía un poco esclavizada a Wally, muchas veces no podía salir en las noches porque mis papás pues obviamente no querían la responsabilidad de quedarse a dormir con Wally, entonces pues muchas veces no podía salir o me tenía que regresar temprano pues, de las fiestas y así, para pasar por Wally pues ya llevármelo a la casa, ¿no? Entonces pues así es como comienza mi historia con él. Entonces Wally me acompañó a procesar y a sanar y a conocerme después de esa relación tóxica que yo tuve durante 7 años. Y cuando conozco a Memo, Memo me ayudó mucho porque él ya traía la experiencia de Emma y Canapé, que son perros, la verdad, súper balanceados, también por la raza. Tú le invertiste, la verdad es que mucho tiempo también en que pues, sean perritos balanceados. Y cuando yo me mudo ya más lejos de mis papás, me acuerdo vivir el que sueño. a vivir el sueño con mis amigas, me acuerdo que pues ya yo me traje a Wally porque Wally sí o sí siempre fuimos chicles. Entonces, las primeras noches que él se quedaba, porque yo tenía que salir a trabajar, entonces pues Wally se quedaba en el departamento nuevo, donde estaba con mis amigas, y se empezó a comer las paredes, se empezó a hacer un problema. Me acuerdo que tú pasabas por nosotros diario a las 6:30 de la mañana para ir a caminar al parque. La verdad es que fue una experiencia muy padre que yo recuerdo con mucho cariño. Pero pues entre yo y el perro, yo que soy una persona ansiosa, se lo pasé a Wally, entonces entre los dos como que nos alimentábamos eso y pues yo no quería ver a Wally sufrir, yo no quería que Wally pues tuviera bozal. Porque Wally la pasaba mal. O sea, Wally, en esa época, Wally no sabía ni caminar. O sea, salía a caminar a la calle y salía con la cola abajo, jalando. O sea, no sabía, era un perro que nunca había estado expuesto a, pues ahora sí que más allá de, pues, de los patios o jardines de las casas donde podía estar con bozal, que era, pobrecito, me acuerdo que Su marquita. tenía su marquita del bozal en la nariz en esa época, que luego ya luego se le quitó. Sí. Entonces, pues aquí fue cuando Memo me dice, oye, y pues yo creo que lo ideal, porque pues para ese entonces Memo y yo todavía no vivíamos juntos. Y tú estabas desesperada. Yo estaba desesperada, Memo y yo no vivíamos juntos todavía, entonces, pues digo, si queríamos que esto queríamos que esto fuera a funcionar, pues obviamente Wally tenía que convivir con Emma y con Canapé, porque pues no íbamos a vivir en departamentos separados, ¿no? Para este entonces todavía no, salíamos con los perritos, pero tú con los tuyos y yo con Wally y pues con mucho cuidado, ¿no? De ahí fue cuando tú me dijiste, oye, yo creo que lo ideal para Wally es empezar a encontrarle pues un entrenamiento, pero no un entrenamiento de siéntate, párate, camina junto, o sea, y tú pues conseguiste a la persona indicada para poder entrenar a Wally y empezar a que fuera un perro más balanceado. Entonces, me gustaría que tú platicaras como que la historia de cuando lo llevamos a Mumbi para que, o sea, de que José Pablo lo vio y como que lo... Sí, pues digo, yo a José Pablo de Mumbi pues tengo un rato de conocerlo y tenemos ciertas personas en común. Entonces agarré y dije, bueno, pues hay que preguntarle a ver si se anima, porque pues no es fácil encargarle un pitbull a nadie. Para esto nuestro primer intento fue con un paseador que era especialista en pitbulls, ¿te acuerdas? Sí, que pasó por él una vez y nunca volvió. Nunca volvió. Bueno, pues me acuerdo que ya le hablé a José Pablo y me dijo, pues tráiganlo y vamos a ver, pues, ¿qué onda? Lo llevamos a Mumbi, que está por el Ajusco. Bueno, estaba, ahorita ya hay Mumbis por todos lados, pero el Mumbi del Ajusco, que se llamaba The Dog Nanny en ese momento. Lo llevamos, vio a Wally, lo conoció y nos dijo, órale, va, le entro. Y fue un proceso de 40 días. Que me acuerdo que en esos 40 días, pues, digo, ellos le dan entrenamiento, le dan como terapia, lo cansan, lo empiezan a Enseñar a jugar. enseñar a jugar, porque Wally no sabía jugar. No, Y, y bueno, y nosotros teníamos que ir una vez a la semana. Y lo importante ahí, como en todo en la vida, era el problema somos nosotros. El problema no era el perro. ujú, Entonces, parte del chiste de ir a ver a Wally, eran los sábados los o los sábados. domingos, era para educar a Marcela, no era para educar al perro. O sea, el perro
ya sabía, pero obviamente lo que le desataba todo este tipo de cosas a Wally eras tú. Y bueno, pues poco a poco, yo me acuerdo que eran unas como sesiones bien duras en donde me acuerdo que tú te tenías que parar de espaldas igual y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y Ay, sí, lloraba. qué Y difícil. hasta que él se calmara, entonces te volteabas y convivías con él. Y si se volvía a poner mal, entonces te tenías que separar. Y yo me acuerdo que tú llorabas y el perro lloraba y todo el mundo lloraba. Y bueno, pues José Pablo nos dijo después de los 40 días que había sido, que Wally había sido de sus 3 perros más difíciles en la historia. Y es un tipo que entrena miles de perros. Sí, y no porque Wally fuera agresivo, porque no me gustaría como que se queden con esa idea. Wally no era un perro agresivo de que te imaginas al pitbull ahí gruñéndole a todos los perros que pasan. No, o sea, Wally era un perro súper miedoso y, o sea, tranquilo. Lo que pasa con Wally es que Wally era un perrito reactivo. Entonces, si algún perro se acercaba y le ladraba igual y pues no le gustaba, pues ahí es donde... No, yo, Y no sabías si, o sea, en qué momento podía pasar. Entonces, por eso siempre vivíamos como, o sea, en ese entonces con este miedo. yo siempre les digo a la gente que tener un pitbull es como tener un amigo que es súper buena onda, pero está mamadísimo y mide 2 metros. Pues no lo hagas enojar, porque la reacción del perro pues, es proporcional al tamaño del perro, al tamaño y a la fuerza que tiene. Y bueno, pues con esa idea, pues así es como la llevábamos con Wally. Sí, justo. Y siempre tomamos como que las precauciones. Entonces, a mí me ayudó muchísimo también este entrenamiento que, como dices, sí nos dieron a los dos, también era un entrenamiento para mí, a mí me enseñaron cómo jugar con Wally, con Wally teníamos que ser al principio, después de su entrenamiento, teníamos que ser muy estrictos de cómo se le da de comer, a qué hora se le da de comer, si sales del departamento, qué instrucciones le tienes que dar, cómo lo tienes que dejar. Ujú. ¿No? Porque cuando salió también no nada más fue como, ay, bueno, ya, Sí, exacto. Wally, Sí, no, no es como si lo mandas tu coche al mantenimiento. O sea, hay que seguir fue un práctica. trabajo de, pues, de años, Ujú. ¿no? Entonces, y yo y tú, como vimos, pues que Wally sí tenía como que el potencial de poder ser un perro muchísimo más balanceado. Pues fue que o sea, sí nos pusimos o sea, la meta de hacer todos los ejercicios que nos habían dejado, de sacarlo a pasear. Wally, si no le dieron sus comandos también, me acuerdo que a mí me gustaba mucho su hora del entrenamiento, ya que yo lo tenía. En el de, salíamos después de la comida, era como a las 4 de la tarde, me lo llevaba al parque con su correa larga y me gustaba mucho, yo estaba muy orgullosa de él, como, sí, mamá orgullosa, porque se sabía echar, sabía quedarse quieto hasta que le dieras el comando para salir. Yo empezaba a salir del departamento y también yo como que me sentía muchísimo más relajada, ya no se comía las paredes del departamento. Empezamos a ver la evolución de Wally, de cómo le empezaba a gustar oler el pasto, oler las flores, mover más Ujú. la colita. Con, con Emma y con Emma la verdad es que Emma es un pan de Dios, con Emma nunca tuvo ningún tema. Aquí creo que a ti te tocó más el poder que Wally y Canapé se lograran por lo menos tolerar, ¿no? Sí, yo me acuerdo que a este Wally, pues Wally en ese tiempo todavía dormía en kennel. O sea, en la noche Wally dormía en el kennel y los perros afuera. Y pues poco a poco se fueron acostumbrando a que ya eran parte de la manada. Pero yo me acuerdo que al principio, si Canape y Wally se veían de frente, se peleaban. Y separar a un pitbull y un pastor australiano, pues no está fácil. Son 2 perros de 30 y tantos kilos, fuertes, que muerden. Y bueno, ya hay una historia de cómo me lastimé y bla, bla, por los perros. Pero pues poco a poco Wally se acabó volviendo el perro que siempre quisimos. O sea, el perro que tú siempre quisiste. Un perro que lo podías sacar a donde fuera, se sentaba.
no era reactivo hacia los perros y los perros pasaban y los pelaba. Le encantaba ir a cafeterías, le encantaba ir a restaurantes. Se sentaba y ahí estaba y aprendió a jugar y a mover la colita. Y creo que nos enseñó muchísimas, o sea, a mí me enseñó a volver a entrenarme yo. O sea, mi vida era muy fácil y mi vida era muy organizada. Igual y llegó a ser mi vida un desmadre. Sí, pero, sí, o sea, la verdad, hizo un desmadre de mi vida porque pues ya no nos podíamos ir de la casa sin separarlos, darles de comer en lugares separados, sus premios, el acceso a los juguetes, pero pues nos hizo disciplinarnos de cierta manera y sí, ya éramos los güeyes del coche payaso, que a todos lados que íbamos traíamos a 3 perros y baja los 3 perros, 30 sube los kilos. 3 perros. Sí, a mí me daba, algunas me preguntó, me dice, oye, a Marcela no le da miedo como salir a pasear a los perros en la tarde o en la noche. Le digo, con un pitbull y 2 pastores, pues no se le acerca mucha gente. Y eso porque a mí también Hasta se Wally, cambiaban de banqueta. sí, a mí Wally me hacía sentir que tú estabas segura. O sea, cuando sales a la calle y todo eso. Y bueno, yo creo que por eso nos dolió tanto. No es algo que no sabíamos que iba a pasar. El problema es que, como todo, y volviendo, yo sí quiero tocar el tema de, de por qué dormimos a Wally y en qué condiciones. Y sí, desgraciadamente en el maldito diario todo tiene que ver con cáncer. Y bueno, pues una de las cosas que pasó es que nosotros empezamos a notar que Wally, de estar muy bien, empezó a tener problemas y empezaba a caminar raro o de repente... Yo me acuerdo una vez, ¿te acuerdas una vez que lo cargué? Y te dije, o sea, que lo cargué y lloró. Sí. Yo ahí fue la primera vez que sí dije, hijo, algo anda mal. O sea, lo cargué, me acuerdo que lo llevé al veterinario porque tú estabas de viaje y lo tocaron y a la hora que sentarse sentí como le tronaron sus huesitos, bueno, los ligamentos o lo que sea, pero lo que se siente como que le tronan los huesitos y empezó a tener problemas de salud. Creo que nosotros nos hicimos güeyes sabiendo que tenía problemas de salud, pero esa lo teníamos que llevar a los exámenes y es bueno que lo agendábamos para la próxima semana. Que el ultrasonido, ¿es ultrasonido? Sí. Sí, el ultrasonido, y nos decían, no, pues es que lo tienen que agendar y cuando haya tiempo. Y bla, bla. Entonces, una parte de nosotros, como al principio de tu cáncer, como que no queríamos. O sea, Ujú. no queríamos saber, sabíamos, pero no queríamos. Ya te entendí. Sí, y bueno, empezó a tener problemas. Tú cuéntanos, yo ya no quiero hablar. Bueno, o sea, sí quiero hablar de esto, pero... Pues justo lo que dice Memo, creo que cuando Wally empezó a tener problemas fue que empezó con lo de su corazón, que estuvo hospitalizado 5 días, que fue que nos dijeron que Wally tenía el corazón grande. Entonces, pues nos mandaron medicamentos, entonces Wally ya tenía que vivir con medicinas ya para Sí, porque siempre. se le llenaron los pulmones de líquido por el tamaño del corazón, y entonces le teníamos que dar diuréticos Y y empezó con problemas ya de incontinencia. incontinencia. Entonces Wally empezó a usar pañal. Lo que me encanta de Wally, que ahorita que estoy platicando esto, me viene mucho Wally a la mente a pesar de su situación, siempre que yo estaba agarrando mis cosas para salirme a la oficina, porque sí tengo que mencionar que Wally, yo estaba con él diario me lo llevaba a la oficina y le encantaba. Me lloraba y me hacía berrinche para que lo sacara y lo llevara. Entonces siempre me ponía su cabecita para que le pusiera su collar y nos fuéramos a trabajar. Entonces, a pesar de la situación de cómo se sentía Wally, que para este entonces la verdad es que por aquí no me había pasado en dormirlo, yo sabía que empezaba con problemas de salud, pero dije, bueno, pues con las medicinas, ¿no? Entonces ya cuando empezó a usar pañal, como que ahí sí ahí fue cuando yo dije, ay, ya está dando el viejazo a mi bebé. Entonces, después de eso, empezó a hacer pipí con sangre y fue cuando tú y yo como que dijimos, ok, ahora sí un respiro, nos sentamos a cenar, delicioso, y en eso, adentro de la casa, Wally empezó a hacer pipí con sangre y nos volteamos a ver y dijimos, aquí vamos otra vez. El veterinario a las 10 de la noche.
Fuimos al veterinario. Después Wally empezó a cojear mucho de su patita derecha, empezó a cojear mucho y como que le costaba trabajo caminar. Entonces lo llevé otra vez al veterinario y dije, bueno, pues mira, no está de más hacerle el ultrasonido pues de la patita. Te lo juro que yo en mi cabeza pensé que iba a ser algo de fisioterapia Ujú. y tan, ¿no? Como que a lo mejor se había torcido. Nunca me esperé la noticia que me iban a dar ese día que fui al veterinario, que me mandaron llamar y me dijeron, me enseñaron el ultrasonido, la radiografía y me dijeron, Wally tiene cáncer. Ya tiene metástasis en su patita y por eso le duele tanto. Obviamente, o sea, sí, ese me acuerdo perfecto que en cuanto me dieron la noticia, yo sí o sea, fue como película, ya sabes, de que como que el zoom out de que dejas de empezar a escuchar lo que decían el veterinario. Y yo así le tengo que hablar a Memo, ¿qué vamos a hacer? Y me empezó a hablar no, pues, el veterinario me dijo, sí quiero mencionar, el veterinario me dijo, yo no lo haría, pero para que Wally igual y mejore, habría que amputarle la pata. Obviamente jamás estuvo en nuestra mente. No, era amputarle la pata y empezar tratamiento de, pues, parece que como de quimio, que o sea, yo me acuerdo cuando me dijiste, el escenario por el cáncer que tenía, si el perro, si no lo tratábamos, le daban alrededor de 20 días. Que yo decía, si son 20 días, o sea, 20 días, porque aparte un perro, fíjate, los perros aguantan muchísimo, pero en el momento en donde un órgano les empieza a fallar, se van rapidísimo. Y yo me acuerdo que el tratamiento, o sea, las opciones era no hacer nada y le daban como 20 días de vida, o digo, yo lo que siempre digo, si te dicen 20, ponle que sean 30, o ponle que sean 40, pero el problema es, pues, el deterioro rapidísimo que va a tener el perro. Y nosotros nos íbamos al viaje que pues, fuimos entonces nos íbamos 18 días. Entonces nuestras opciones en ese momento eran dejarlo con alguien, que tenemos una amiga que se llama María José, que nos iba a ayudar con él, y en el mejor de los casos no se moría en esos 20 días. O si se muere, pues era morirse quién sabe en qué condiciones y no estar con él. Y la otra opción que teníamos, como dice Marce, era que le amputaran la pierna y empezara tratamiento, que me imagino que el tratamiento era quimio y todo eso, que nos decían que pues le pronosticaban 2 meses o 3 o 4 meses más. Que dices, bueno, 4 meses más viviendo. Como me imagino que son diferentes las quimios de los perros y obviamente no están tan avanzadas como los de los humanos. Pero yo nada más de pensar en Wally sintiéndose como tú te sentías y no poder decir nada, para mí no era una opción. O sea, decía, yo no quiero que Wally viva 4 meses pasándose la fregada. Tanto él como los otros perros, como tú, como yo, irnos al viaje con la preocupación en vez de irnos con el luto. Porque el luto estuvo duro, pero la preocupación hubiera sido horrible de estar todos los días hablando a ver cómo iba, y que nos dijeran, yo así me lo imaginaba, que nos dijeran, no, lo veo bien, y un día, güey, se murió en la noche. Sí. Y volviendo a cómo era Wally, o sea, Wally era un perro ansioso, era un perro preocupón, era un perro miedosito, y yo decía, no me imagino a Wally viviendo todo esto porque pues tiene que él estar sintiendo y sentir que nosotros lo habíamos abandonado. O deja abandonado, que dijera, ¿dónde está Marce? Y bueno, pues ahí fue siento que ahí es donde decidimos tomar la decisión, ¿no? Sí, la verdad es que en mi cabeza nunca estuvo tampoco entrar en ese proceso. Yo en cuanto salí de la cita te hablé, me acuerdo que estaba llorando y a ti te agarré justo entrando a una reunión, como siempre. El viejo es cáncer. El viejo es cáncer. Y me imagino que pues, obviamente ni siquiera pudiste procesarlo, pero seguramente en la junta todo el tiempo tuviste eso en tu cabeza. Y le hablé a mi hermana, porque mi hermana es una persona muy racional. Y pues obviamente como que me calmó y me dijo exactamente, pues,
lo que queríamos escuchar, ¿no? A ver, es la decisión correcta. Hubo personas que me dijeron, no, ¿por qué no lo llevas con otro veterinario? ¿Por qué no pides otra opinión? ¿Qué? Yo no lo hice porque yo veía a Wally muy deteriorado. O sea, también yo creo que es diferente si el perro tuviera 4 años. Pero es eso, el perro tiene 12, que digo, gran debate entre cuántos, pero si tienes 12 años como perro tienes 80. O sea, tienes 80, 85 años y nosotros, el compromiso que tienes con tus animales es darles la mejor vida posible. Y darles la mejor vida posible, pues también es darles la Una muerte despedida, digna, ¿no? una muerte digna. A mí me preocupaba, yo me acuerdo cuando me dijiste lo del cáncer, a mí me preocupaba cómo lo ibas a tomar tú. Porque, pues quieras o no, aunque ya estamos acabando con el tratamiento y estamos en recesión y estamos en todo esto, pero el hecho de que tú tuviste cáncer, luego fue lo de tu papá, ahora lo de tu perro, y decir, a ver, o sea, Wally no se murió de cáncer, pero Wally tenía cáncer y se tuvo que tomar la decisión. Y yo creo que eso, el estar repitiendo la palabra cáncer todos los años en noviembre, hijo, se vuelve, o sea, pues se vuelve muy Tu mamá emocional. también fue en noviembre, Mi ¿no? mamá también fue en noviembre. O sea, mi mamá murió en noviembre. Luego a ti, digo, no te diagnosticaron en noviembre, pero luego a tu papá en noviembre le diagnosticaron leucemia. Y luego tu perro de 12 años. O sea, para mí era una repetición de la palabra. Y está cañón como, digo, igual y la vida es un poco cruel, pero pues, te enseña que pues, estas cosas pasan. Y te lo recuerda y te lo recuerda y tienes que estar consciente y tienes que estar preparado. Preparado, No, nunca estás preparado, no. pero es yo con lo que me ha tocado a mí y obviamente a ti también vivir, estamos un momento. Estamos un momento y no sabemos cuándo nos va a tocar, ni cómo nos va a tocar. Entonces, me quedé con lo de Wally, pues obviamente sí tranquila y sabíamos que estábamos tomando la decisión correcta, porque yo veía a Wally un perro feliz, un perro que me vino a mí a enseñar muchas cosas. Yo, como dice Memo, y vuelvo a repetir que dice que soy muy hippie, yo tuve una comunicación animal con Wally. Para los que no saben qué pues hay personas que se dedican y desarrollan pues esta sensibilidad para hablar con los animales. Entonces yo con mi amiga Brenda, que estuvo como invitada, ella se dedicaba a esto y yo tuve una comunicación con Wally y fue súper acertada. Entonces, para despedir a Wally, como Brenda ya no estaba dando las sesiones, Te recomendó a me alguien. recomendó a alguien. Y tuve la sesión con Wally, él a mi lado. Fue una sesión, pues sí, la verdad es que lo tomé muy tranquila y me dijo cosas también muy acertado. Y Wally estaba listo. O sea, a mí me dijo, Wally no es la primera vez que va a transitar. Sí, Wally ya se la sabe, como él muy, pues como con mucho honor y mucha honra, él tomando su parte de que yo aquí ya terminé o sea, Ya. se va contento. Entonces tuve una sesión muy bonita y eso a mí me sirvió mucho como ya la decisión ya estaba tomada, pero para yo estar tranquila y decir, ok, Wally, es momento de que se vaya en paz, se vaya tranquilo, se vaya feliz con lo que logró en esta vida, en estos 12 años que le tocó compartir con nosotros. Entonces, yo sí recomendaría mucho si tienen o están transitando por algo así, tener pues este tipo de comunicación con estos, siempre he dicho que son seres súper mágicos y súper especiales. Ujú. Y yo quisiera, pues casi para terminar el episodio, que nos platicaras, porque a mí ya me van a dar ganas de llorar otra vez, que nos platicaras
¿Cómo fue esa despedida de Wally? Porque siento que fue también súper bonita, que nos acompañaron 2 amigos y de esta empresa que nos ayudó a que Wally transitara y el cómo Wally se veía que estaba listo. Fíjate, yo me acuerdo cuando empecé a preguntar y nos recomendó un amigo, se llama Pets in the Sky, la compañía. Si están en una situación o conocen a alguien, búsquenlos en internet. A mí me hizo revivir un poquito no tengo idea qué va a pasar, no sé qué hacer, y pues te tienes que poner en las manos de la gente que sabe. Yo me acuerdo que lo agendamos ¿qué fue? ¿Fue un martes? Fue martes, todos en martes. Sí, toda nuestra vida es toda nuestra vida es en martes. Y fue un martes y quedamos que iban a llegar a las 5 para darle para inyectar a Wally y hacer todo el procedimiento, y a las 7 venían ya por el cuerpo. Y me acuerdo que, pues, quieras o no, tienes yo tenía este miedo de qué pasa si no llegan, o si llegan tarde, a las 5 en punto tocaron la puerta. Era una doctora muy buena onda, muy empática, nos explicó todo el proceso de lo que íbamos a hacer, nos explicó que no... Le pusimos un altar muy bonito. Sí, le hicimos un altarcito, le pusimos su camita, una amiga llevó flores, está Charlene, y bien chistoso porque lo pusimos y llegó Wally y se acostó en la camita. Y estaba ahí viendo cómo le poníamos flores. O sea, voy a decir que ya sabía, porque es lo que a mí me hizo sentir. Le pusimos las flores, el procedimiento es muy sencillo, le ponen una inyección donde medio lo adormecen para que esté más relajado. Fue muy bonito ver a Wally que se acostó, y a diferencia de llevarlo a un veterinario en donde el perro no sabe qué va a pasar y la situación puede ser todo, igual estaba acostado, tranquilo, le pusieron su inyeccioncita, empezó a dormitar un poquito, y después de eso le ponen una inyección ya al final del día es anestesia, y suena feo cuando lo dices, pero pues es una sobredosis de anestesia. Es lo que le pasó a Michael Jackson. Es más, es el mismo, se llama Que te para el Propofol. corazón, ¿no? Sí, o sea, lo ponen y pues poco a poco, pum, se frena el corazón, pero el perro ya está dormido. Entonces no lo siente, en ningún momento sentimos que hubo algún estrés, y nada más vimos cómo Se poco iba a quedando poco dormido. y se quedaron dormidos, cerró sus ojitos y se acabó. Se fue. Se fue. Ahí le chillamos unas horas, y a las 7 en punto llegó la persona en una camioneta en donde recogieron a Wally solito, en Con una una camilla, tapado, todo súper respetuoso, súper... Muy empático sí, todo, ¿no? sí, muy bonito. Y se lo llevaron, y bueno, y pues nosotros... Nos despedimos, estuvimos 2 horas, como dices, llorando y acordándonos y riendo. Y Charlene hizo un playlist hermoso para todo este ritual. Y pues sí, llegó lo del viaje. La verdad es que pues sí se hizo un duelo. Yo me acuerdo que en el viaje pues sí de repente estábamos comiendo y yo de repente me empezaba a llorar así de la nada, y ya todos estábamos en el tendido de que sabían que era por Wally. ¿Qué tiene Wally? Ah, ok. Y cuando regresamos ya del viaje, esa sensación de sentir la casa vacía, de que ya no estaba Wally y a él le gustaba siempre llevarnos la chancla, pues, o sea, como que, pues sí lo extrañamos mucho. Estamos tranquilos porque tomamos la decisión correcta. Fue mi primer perrito así como mío. Y yo sé todo lo que me enseñó. Él estuvo en los momentos más difíciles. Se aventó todo el proceso de cáncer, obviamente siempre a mi lado, junto con también los otros 2 perritos, que también son excelentes perritos, que gracias a Dios todavía los tenemos aquí. Hoy no quisieron estar en la cámara. Entonces, pues yo me quedo con un recuerdo hermoso de Wally y con todo lo que me enseñaste. Tú me enseñaste lo que es chingarle, levantarte y querer hacer algo. Tú me enseñaste a la resiliencia, creo que es algo que también aprendí mucho de ti. Y observar. Wally era un perrito muy observador.
Muy espiritual, también me dijeron. Pues mira, yo quiero, o sea, este episodio es un episodio raro dentro de los que tenemos. Desgraciadamente tiene que ver con cáncer, como mucho, pero creo que es importante para mí que hiciéramos porque es tu maldito diario y es una manera de, pues, de compartir con gente lo que pasamos como pareja. Esto es parte, para mí esto es parte de las cosas que pasan durante un tratamiento. Puede ser durante un tratamiento que no te toque ir a ver cómo nace un bebé o que se te muera un perro, pero es parte de la vida. Y también para mí era importante para tener un recuerdo grabado, que Mm. nosotros podamos volver y decir, hijos, que te acuerdas del episodio de Wall-E, sí, y qué bonito estuvo. Entonces, bueno, esperemos que este episodio con todo de que es muy emocional para nosotros, les haya gustado, les funcione. Cuidan mucho a sus perritos, quieran mucho a sus perritos y pues yo creo que estamos aquí, como siempre les digo, para conectar. Por favor, compartan el episodio. Queremos llegar como que a más personas. Y escríbanle a Marce, a mí no. Escríbanme en marce-matus. Estamos en la plataforma de rss.com. De todas formas, Memo siempre pone la pleca con la información. Vamos a poner el Instagram también de esta empresa que nos ayudó a Sí. que Wall-E trascendiera. Y pues nos escuchamos el próximo lunes Nos vemos y nos escuchamos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes para el episodio 19. Gracias. Bye. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.